Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro del Aula Cultural Civitas Dei, que hoy dedicamos a la música y al patrimonio de Alcalá de Henares, en concreto a nuestros patronos, los santos niños Justo y Pastor. Este acto lo organizamos en colaboración con la Capellanía Mozárabe. Algunos de vosotros participáis de sus actividades. Capellanía Mozárabe, que también tiene un gran afecto y una gran vinculación a los santos niños, y también con el centro de la ACDP, la Asociación Católica de Propagandistas de Alcalá de Henares, buenos amigos que también se han interesado en este proyecto. Muy bien, tenemos entre nosotros las reliquias de Justo y Pastor en este arca que se conserva en la cripta de la Catedral de Alcalá de Henares, que tantas veces hemos visitado y que ha procesionado en algunas celebraciones especiales en nuestra ciudad. En la última, cuando celebrábamos la reversión de las reliquias de Justo y Pastor, cuya fiesta celebramos, como todos sabemos, el día 6 de agosto, día que coincide con la celebración una celebración del Señor importante, la Transfiguración, pero que eso ha dado lugar también en España a una doble celebración ese mismo día de nuestros patronos y de la fiesta del Señor. Y, como recordaba ahora, el 7 de marzo celebramos ese regreso de parte de las reliquias desde Huesca, la iglesia de San Pedro el Viejo, hasta nuestra catedral. Bien, tenemos con nosotros a Eduardo Paniagua, quien vemos aquí en una fotografía reciente en la ermita de Santa Lucía, con ocasión de su presencia en la Capellanía Mozárabe, y a Pablo Cantalapiedra. Aquí le vemos más de cerca en pantalla. Eduardo y Pablo son dos grandes músicos, además investigadores en música antigua. Pablo más especializado en canto llano, polifonía primitiva, si no me equivoco, y Eduardo, es conocido entre nosotros sobre todo por su labor en torno a las cantigas de Santa María, pero tiene muchísimas grabaciones de muchos tipos. Entonces, este CD que hoy presentamos, un CD doble, nació hace un poquito más, casi 3 años, ¿no? Si os acordáis. Y casi 3 en una comida muy rica, en un mesón casi medieval, ¿no?, donde pensamos primero en hacer una grabación de un CD, recopilando himnos, piezas, textos a los que habría que poner música. En otros casos había música, como ahora explicaremos, y después vimos que el material que se iba acumulando nos podía permitir hacer un doble CD, y es lo que finalmente hemos hecho. Bueno, vamos a comenzar, antes de hablar un poquito del disco, escuchando una de las piezas del disco, la número 2, que es precisamente la declamación del martirio. Todos la conocemos, pero esto ya nos sitúa en el contexto de lo que vamos a hablar esta tarde. Esta declamación, que está tomada del Pasionario hispánico, vinculada al Cuarto Concilio de Toledo y a San Isidoro de Sevilla, donde escucharemos la narración del martirio de Justo y Pastor. Cuando el crudelísimo Daciano recorría rabioso todo el mundo, hasta el punto de que atormentaba con diversos tipos de suplicios a todos los cristianos, el azar de su viaje lo llevó a la ciudad de Cómpluto. Al conocer casi toda la población la terrible noticia, 2 niños muy santos, Justo y Pastor, abandonando las tablillas de la escuela, en las que sus tiernos años se iniciaban en las letras, se dirigieron no a la escuela de un maestro o de un doctor de este siglo, sino como discípulos veteranos de Cristo, corrieron con entusiasta presteza al espectáculo de su propio martirio. Daciano, lleno de indignación, ordenó que fuesen detenidos sin ser oídos y fuesen azotados, temiendo que si los conducían ante su presencia para ser interrogados,
fortalecerían los ánimos de los presentes para la confesión del nombre de Cristo, y que si no los doblegaba, se vería públicamente que su maldad era vencida por unos niños. Habiendo sido detenidos antes de sufrir martirio, Justo decía: «Hermano pastor, no temas este sufrimiento pasajero, no tengas miedo a los golpes de los verdugos sobre tu débil cuerpo, porque recibiremos en la vida futura una fortaleza que no debilite nuestra pequeñez, sino que nos conduzca a la plenitud de los mártires y a la vida gloriosa de los ángeles». Le respondió San Pastor: «Hermano Justo, está bien que tú me exhortes para que junto conmigo alcances la justicia que llevas en tu nombre, para que soportemos que nuestro cuerpo sea degollado y nuestra sangre derramada, para que en el santuario celestial de Cristo podamos adorar su cuerpo divino y su preciosa sangre». Estupefacto, ordena que inmediatamente se les dé muerte con una espada lejos de la ciudad. Fueron conducidos al campo laudable y en él recibieron meritorio martirio por el nombre de Cristo. Abiertos los cielos y con ángeles triunfantes entre coros de mártires, el Salvador recogió sus almas en el descanso eterno de la morada celestial. Después de la partida del diabólico Daciano, algunos cristianos, saliendo, sepultaron con honor sus cuerpos en el mismo lugar en el que habían sufrido el martirio, y para cada cuerpo, dentro de una misma basílica, levantaron un altar santo en su honor. Por lo que debemos, unidas nuestras voces, entonar cánticos y salmos diciendo: «Alegraos justos en el Señor, conviene la alabanza a los rectos, para que elevemos nuestros cantos de alabanza en este día al Altísimo con nuestras ofrendas por su martirio, pues derramaron su preciosa sangre por el reino de los cielos y por la salvación de todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos». Este es, por así decir, el relato canónico que narra los hechos principales, los detalles que aparecen después en tantas antífonas, en otros himnos, en otros textos literarios. Y ahora doy pie pues, a Eduardo y a Pablo para que nos cuenten un poquito ahora al principio cómo ha sido la labor de investigación y de musicalización de todas estas piezas. Pues hola, buenas tardes. Es oportuno haber escuchado la historia que ha sido resumida por José Miguel, porque es más larga, porque es que esa es la madre del Cordero. Es decir, en esta narración que se hace en el Concilio IV de Toledo,
que preside San Isidoro de Sevilla, el Gran Isidoro, junto con el himno Ode Verbum, que también se atribuye a San Isidoro, ahí está todo. Es decir, desde que sucedieron los martirios en la época de Diocleciano, con tantos mártires en todos los lugares del mundo y en España muchos, Justo y Pastor, Justa y Rufina y tantos otros que hay, Vicente, Eulalia de Mérida, etcétera, Leocadia, pues no se rescata el valor de la sangre derramada hasta que de repente ya España empieza a cristianizarse. ¿Cuándo? Pues es en el siglo VII, visigodos crean toda la liturgia y se florece el rito hispano cuando los reyes visigodos se convierten al catolicismo. Es el momento oportuno y entonces se narra esta leyenda, esta historia dramática de ese asesinato, es martirio espantoso de los críos que se dulcifica y al final lo dice. Y con motivo de esto que está en el cielo, cantemos himnos y salmos. Esto es lo que hemos hecho, esto es lo que hizo la gente. Empezó a estirar de este pasionario y del himno que ahora comentaremos, porque prácticamente los versos, en un momento en prosa, en latín y en otro en verso, es lo que da pie a montones de cantos litúrgicos en fragmentos. Hasta el cantor andanchuelo que ahora nos contará Pablo, están ecce justus, ecce pastor, o sea, prácticamente cada 2 versos tiene una canción en diferentes momentos de la historia, y siempre para la liturgia. Y ahí están los himnos, en los diferentes formatos, antífonas, responsorios, todo lo demás. Luego, más adelante, sucederán lo que son los cantos, canciones devocionales. O sea, que estamos en un contexto absolutamente de música religiosa, himnos litúrgicos, importante, que en el fondo son lo que eran los himnos, que son elogio a los grandes héroes, desde la literatura helénica o literatura romana. En nuestro caso, los héroes son los grandes santos, la Virgen, los apóstoles, el Espíritu Santo o los mártires. Que no hay otros santos que los mártires y que todo el mundo quiere enterrarse cerca de donde están enterrados los mártires. Por eso el auge de las reliquias y de poner en pie donde han sido martirizados en esas épocas, ya a partir del siglo VII fundamentalmente. Aunque hay datos anteriores. Bueno, el caso es que José Miguel nos puso el anzuelo a nosotros para que empezáramos a buscar. Él tenía ya un montón de material preparado, pero tenemos un gran drama. La mayoría de los himnos y de todos estos cantos no se conserva la música. Entonces, ¿qué hacíamos en un disco para grabarlo? Es cierto que gracias al trabajo de investigación de Pablo y de sus amigos, que les puso a todos como unos soldados en batalla buscando himnos en códices inéditos, porque se sigue estudiando todavía fuentes que no están a disposición del gran público ni siquiera de los estudiosos. Se siguen explorando y aparecieron siempre referencias, porque desde que ya hay una fecha de martirio, ya hay una liturgia oficial, pues entonces hay que buscar en los libros, en ese 6 de agosto, para encontrar el oficio o los himnos o los cantos específicos del día. Con lo cual el trabajo duró más de 2 años, porque 1 año casi estuvimos preparando el material. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Siento haber sido el último en llegar de todos los presentes, no poder haber llegado antes. Gracias también por el proyecto, por la invitación a esta mesa, Juan Miguel. Y tengo que decir de Eduardo que me da un poco de envidia, porque nosotros intentamos que Juan Miguel cantara nuestra parte del disco, los de Tympanum, y él ha conseguido por lo menos que declame el martirio, que no está mal. Pero para el próximo. Nos hemos perdido una voz más que hubiera estado muy bien. Yo trabajo en el departamento de musicología de la Complutense y pues allí estoy en una base de datos que se llama Música Hispánica o Spanish Early Music Manuscripts, en la que tenemos volcadas más de 1000 fuentes y más de, no sé, son 120.000 cantos, una cosa así, todo de fuentes medievales ibéricas. Entonces, pues claro, entre todas esas fuentes siempre se cuela alguno de Justo y Pastor, porque aparte de todo lo que han comentado ya mis compañeros de mesa, pues eran los patronos de España hasta la imposición del rito gregoriano, el rito romano, en el año 1080. Antes, Justo y Pastor eran los patrones, antes que Santiago el Mayor, ¿no?
Entonces, bueno, pues yo tengo esa facilidad de acceso a esta base de datos de la que soy el manager, de manera que, pues bueno, hemos podido sacar algunas de las piezas más antiguas, sobre todo las más antiguas con notación, porque lo que comentaba Eduardo es que muchas de las piezas que nosotros nos hemos encontrado tienen un sistema de notación, una forma de escribir la música que nosotros no podemos leer, porque no refleja alturas concretas. Es decir, vemos un salto que hace así, y así como el símbolo de Nike, ¿no? Pues un pes que se llama, y no sabemos si esto es un do y un re, o si es un do y un sol, no sabemos lo que es. Entonces, bueno, eso nos ha pasado con las primeras fuentes, con las más antiguas. Y en cambio, con fuentes ya más antiguas, como más modernas, como el cantoral de Anchuelo, y posteriormente con cantorales que nos hemos encontrado en la Biblioteca Digital Hispánica, también en la Catedral de Córdoba y tal, a partir del siglo XVII, vamos, cuando lleguemos ahí hablaremos de esto, pero hay un boom de culto a Justo y Pastor en toda la península. Y bueno, pues ha habido cosas que en cambio se han quedado fuera por ese extremo, ¿no? Porque ya pues estábamos rozando el triple CD y creo que esto excedía el fin de este proyecto. El proyecto tenía dos objetivos. Uno, rescatar estos himnos y hacer un tributo a los niños Justo y Pastor desde Alcalá de Henares, desde el Obispado, pero sobre todo otro mucho más cariñoso. Es decir, coger cariño y afecto a estos santos niños que la gente no le dice nada. Primero porque eran niños. ¿Cómo pueden ser tan valientes si no sabemos nada de sus tutores y menos de sus padres que permitieron o que se escaparon y que fueron mártires? O sea, muchas posibles preguntas que no te vienen al caso. Pero la realidad es que están ahí y ha sido un foco de la fe en todo el centro de la península y en muchos más sitios, porque sus reliquias luego se expandieron y luego regresaron. Por eso es el Renacimiento y nuevos cantos y nuevos himnos. Entonces, el esfuerzo nuestro también ha sido descubrir la ternura en los poemas y en la música que han tenido los músicos a lo largo de la historia para rezar por ellos, rezar con ellos y mantener vivas su heroicidad, su valor, sus palabras, los diálogos que se han inventado, que tuvieron. Todo esto es precioso y eso es lo que nos incita a decirles que no pueden salir de aquí sin llevarse el disco, si es que no lo tienen ya. Vamos a seguir escuchando música, estamos en el primer CD y vamos a escuchar ahora la musicalización del texto más antiguo del siglo IV de Aurelio Prudencio, su himno Peristéfanon sobre las coronas, donde habla de los mártires de Zaragoza, pero hace un repaso por mártires de otras ciudades del Imperio Romano. Y en concreto, en la estrofa 11, habla de los santos Justo y Pastor. ¿Cómo has hecho con la música? No, es una audacia coger a un poeta del siglo IV, el primero que nació por la zona de Zaragoza y que era español, o sea, pero que fue un senador, etcétera, romano, totalmente, de los de toga y todo lo demás, que ya siendo mayor y siendo cristiano, dedicó a escribir poesía en latín, un latín muy perfecto, mucho más elegante que luego los latines medievales, poemas, entre ellos en este libro, a elogiar los mártires españoles, fundamentalmente los 18 mártires de la zona de Zaragoza, que es donde él era. Pero de paso, y fue fenomenal, empezó a decir, y otras ciudades también tienen sus mártires, entre ellos Complutum, con Justo y Pastor, en Barcelona, tal y igual. Y con ese motivo, un gran poema, que es enorme, hemos seleccionado solo donde cita a Justo y Pastor y cogido a las estrofas que son las que ensalzan el valor del martirio, de la sangre que se derrama, el ejemplo que dan, y entonces hemos compuesto de las 40 estrofas como 11 para este caso. ¿Cómo cantamos un latín que es fácil de cantar porque está en verso? Es decir, es lírica, no es una glosa, no es un poemas tipo salmo o medio prosa poetizada, que donde es muy difícil encajar una melodía que se tiene que repetir porque son muchas estrofas, muchos versos. Bueno, pues por suerte conocíamos una melodía del siglo IV también, del rito bizantino, dedicada al Dios creador, Pater Cosmos, que es fragmentaria, pero que está perfectamente transcrita y ha habido que recomponer algunas de las frases musicales para adaptar a este himno. Es decir, tenemos un himno
perfecto del siglo IV y una música del siglo IV adaptada al himno. Ese ha sido el atrevimiento y lo interesante era que buscar instrumentos musicales que no fuesen ni arpas románicas ni liras góticas, sino instrumentos que fuesen posromanos o romanos. Es decir, liras, cítaras, aulos, tímpanos, y tímpano es un pandero. Y con eso ahora podéis escuchar un poquitín porque el poema no es corto. Escuchamos 3 estrofas, la tercera de las cuales, como veis, habla específicamente de justo y pastor. Ya es una técnica personal. Mucha de esta música podría ser solo cantada con voces. De hecho, Pablo es partidario en general de ser pues, riguroso en general en el canto monástico, cantado, pero solo con coro de monjes o hombres, varones. Hay también de mujeres, pero en general es más común el de hombres. Pero todas las liturgias a lo largo de toda la historia, diferente en los monasterios que en las catedrales, en las iglesias lujosas o en las cortes que apoyaban a los obispos. Y ahí sí que había músicos, y no los podemos saber, pero sí que hay descripciones de instrumentos musicales, no solo San Isidoro. Por eso, el acompañarlas con instrumentos como se hacían en el Templo de Jerusalén, que es haciendo los salmos, que están descritos. Sigue siendo una opción y sigue siendo una apuesta, porque también en estos momentos esos instrumentos que acompañan las melodías a veces nos hacen acercarnos, una vez más, a entender el texto y a escucharlo con más gratitud. Tal vez sea una visión muy del siglo XXI, pero es la opción tomada para muchos de estos poemas, que son, pues, ya digo, una auténtica osadía o audacia el ponerlos en música. Escuchamos ahora Ode perenne verbum, que es un himno también atribuido a San Isidoro, del breviario mozárabe, y que es una pieza que también es madre de otras composiciones posteriores, ¿no? Porque tiene una de las estrofas más conocidas, es Ecce Justus, Ecce Pastor, que vamos a escuchar también en diversos momentos de las grabaciones, ¿no? ¿Una palabra sobre este himno? El himno es la esencia del disco, prácticamente, porque es que es junto con el pasionario. El pasionario le hemos puesto una música de fondo y lo ha podido recitar Juan Miguel. Pero este himno, muy conocido, y además atribuido a San Isidoro, pues está un poco la esencia. Es decir, desgranado da pie a muchos de los textos y de los trozos litúrgicos que luego se contienen en el disco. El problema es, una vez más, cómo se canta un himno también bastante extenso. Y en este caso, pues ha sido para hacerle también
más audible y más emocionante en el sentido de cordial, de cogerle cariño a estas músicas. Una primera melodía es una nana armenia. Armenia es el país más antiguo que fue cristianizado y cuyo reinado adoptó el cristianismo en el siglo III. Y tiene melodías muy arcaicas, muy antiguas. Y esta nana, precisamente a unos niños que se mueren o que se van a morir, pues me pareció perfectamente, porque el texto lo acompaña y lo acuna, por así decir. Entonces, 2 estrofas con una nana, 2 estrofas con una melodía que en el siglo XV nos dicen que se había utilizado para cantar este himno anteriormente, que es el Pange Lingua More Hispano, que nos dicen que se había cantado este himno ya con esa melodía. Y por último, otras 2 estrofas con una melodía de las cantigas de Alfonso el Sabio, donde no sabemos si es una composición contemporánea al rey o es una melodía litúrgica extraída. En cualquier caso, es una melodía muy simple. Entonces, va alternando 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y una para acabar con las 11 estrofas. Vamos a escuchar solamente las 4 primeras estrofas, que son 2 de las melodías. En el caso anterior se hablaba de la doble ofrenda que presenta la ciudad de Alcalá. Aquí se juega mucho con la idea de que los santos niños son infantes, que en latín significa que no tienen todavía voz, ¿no? Que son pequeños. Entonces se juega mucho con la voz que sale de la boca del Padre, con los recién nacidos, con la respiración, ¿no? Y esa unión de los 2 hermanos, no solo por la sangre de sus padres, sino por la sangre del martirio. Y que sus voces son las que dicen en contra de Daciano que ellos sí quieren ser martirizados, o sea, que quieren morir. Ove perenne verbum Patris ore proditum organum imbecile ad mobes infantium danse inspirare flatum vocis ut promansonum tu pius ad esto nobis salve fibras voctores ora instrue lotelis bordare ple lacrimis ut sacrorum festa dignis pretinamos cantitis. Cambia el modo para entrar en la otra melodía. Exe justus exe pastor ambo iuncti sanguine El Pange Lingua. quos via fraternitatis viserat Germanitas iuncita qualis sacrate passionis unitas ita mens colis retenti
sequens, illico scolam relicunt, et tabellas abnunt. Y pasaré ahora a la tercera melodía, pero creo que ya no. Ya la dejamos para la disfrute en casa. Vemos en esta cuarta estrofa la alusión a la escuela, a que dejan las tablillas, las tiran al suelo, que aparece siempre en toda la iconografía de los santos niños justo y pastor, ¿no? Son elementos que se repiten. En otras piezas, que algunas no vamos a poder escuchar por tiempo, por ejemplo, el Sinite Párvulos, se utiliza en la liturgia textos en los que se habla de niños, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí, cuando dice Jesús, ¿no? Pues justo y pastor son precisamente niños, o Insignes Christi Mártires, del Cancionero de Ripoll, una pieza muy interesante que no vamos a escuchar, pero quizás se puede decir una palabra sobre ella. Bueno, Pablo puede comentar, pero frente a las anteriores, que son un invento musical sobre un poema real y existente, ahora ya nos encontramos con poemas, con escritos que están en códices. Eso es importante. Entonces, Sinite Párvulos es una antífona que está en un libro, Liber Ordinum de Silos, que es de la época mozárabe. Por eso era interesante, aunque no haga alusión concreta a Justo y Pastor, habla de los apóstoles, de los mártires. En este caso de los niños, como en alguna otra ocasión también. Cuando la Iglesia en los oficios separa a un mártir o a varios mártires juntos porque se fueron martirizados a la vez, pues entonces para nosotros, al ser dos niños, es muy fácil hacer referencia a, cuando se hace una oración a los mártires o a varios mártires, pues decir, ponemos la lupa en nuestros niños y entonces nos encontramos cercanos a cantar esto y no a otros muchísimos mártires que hay en la historia. Eso como comentario para legitimar, escoger estas piezas que nos interesaban, que en el rito mozárabe hay ya cantos, muchos cantos a los mártires, pero específicos. Santa Eulalia tiene sus historias, pero hay otros que no. Y entonces coger este sistema nos parece Pablo, interesante. háblanos también de las antífonas que vamos a escuchar ahora, 3 seguidas, breves, muy breves, en el libreto, del antifonario de Vic. Cuando hay un antifonario que es una novedad, Pablo nos facilitó la fotografía del códice y entonces podéis ver lo difícil y lo complejo que puede ser la transcripción, porque es la música. Las 3 piezas que vamos a escuchar ahora son las 3 piezas más antiguas, referentes a Justo y Pastor, claro, cuya notación podemos leer con seguridad, porque es un tipo de notación, la notación aquitana, que entra en la península ibérica por Cataluña, y es una notación que, aunque solo tiene una línea, nosotros ahora usamos 5, ¿no? Pero esta ya tiene una línea y con esa línea ya nos podemos orientar. Lo que vamos a escuchar son 3 antífonas cuya función litúrgica no está del todo clara, porque no pueden ser para vísperas, probablemente fueran procesionales o votivas, o sea, quizás nos las tenemos que imaginar deambulatorias, ¿no? Y no imaginárnoslas necesariamente en un altar. Y bueno, lo que vamos a escuchar es bastante pelado en comparación con lo que hemos escuchado de mi querido Eduardo. En la primera canto yo y me dan un bordón, en la segunda canta mi querido Alejandro Gómez y en la tercera canta Helio. Si es que las escuchamos todas, que no sé cómo iremos de tiempo. Nunc crudelissimus datianos, Christianos Hispanis cruciaret per Domino, justus et pastor, urbe orti compluto, Germani fide, et genere insuti docinio, martyrium
martyrium adquisierunt. Escuchamos ahora la segunda. Pos adventum Christi perfide, quando cuidios nos simulatque pastor, tentis sunta perfides, pueri nobiles, in campo laudabili decollati sunt, et modo permanent viventes. Aunque mueren, están vivos, y tanto en la anterior como en esta se insiste en el campo laudable, que es un dato que aparece siempre desde los primeros momentos. Escuchamos la tercera. Preclari fratres, celestis regni participes, justus et pastor, qui post tormenta leti prevenistis ad Christum, vestrum nobis praetere educatur, quam mere amor per frui nostra dignitate in celesti sede. Escuchamos ahora tres himnos de unos cuantos que hay en el primer CD, pero hemos elegido estos. Antes hay un himno Santorum Meritis también muy interesante, atribuido a Rábano Mauro del siglo IX, que habla de varios mártires, pero vamos a escuchar Sacra Victorum Monumenta, Hymnum Nobile Laetitiae y Incomplutesi Cardine, que de este podemos hablar un poquito porque ya había sido grabado, una grabación de hace unos años, pero ahora hay también alguna novedad. Ya cambia de alguna manera el carácter. Como veis, el disco es bastante sobrio, pero al mismo tiempo muy variado y muy agradable. No hay grandes altibajos, sino quien escucha sin seguir el libreto, que es lo divertido por ver los textos y ver los juegos melódicos, cómo va jugando con las palabras latinas. Pero quien lo escucha así no dice qué pesado, sino en general los comentarios han sido siempre muy favorables. Estos himnos llegan y son diferentes. Aun siendo a veces monódicos, es decir, solo una voz, ya estamos en el siglo XIV y XV, más bien el XV y el XVI. Los textos son antiguos y hacen referencia a lo que hemos dicho anteriormente, pero ya las fuentes donde los encontramos son analectas y son el Intonario Toletano y un códice en Narbona, donde su catedral, sabéis que está dedicada a los niños justo y pastor, porque en la huida de los cristianos con la invasión musulmana, pues se llevaron las reliquias y se dispersaron por muchos lugares del mundo y se repartieron. Por eso hay tantos lugares de veneración a los santos niños y por eso luego también hubo un renacimiento cuando parte de esas reliquias volvieron a Alcalá de Henares. Pero en este caso, estos himnos, al ser sencillos de melodía pues, y ser, sin embargo, ya del siglo XV y XVI, nos hemos atrevido a hacer una pequeña polifonía, a veces con una segunda voz, con imagen especular, que va jugando haciendo espejo con la primera o con un pedal, etc. Porque las fuentes ya son de eso. O bien, concretamente Sacra Victoria Monumenta está en la Capilla Real de la Catedral de Granada, es decir, una polifonía recién conquistada Granada por los Reyes Católicos, y en un oficio aparece este himno a los santos niños. Y las otras, del Intonario Toledano, de los códices de Narbona, lo que hemos utilizado, al no tener música asignada, es
hacer contrafacta, es decir, coger melodías de la época de los códices cisneros, alusivas a cantos de los mártires, concretamente Insignes Christi Martyren, que sí que está con su texto y con su melodía de la época de Cisneros, es decir, principios del siglo XVI, pues era muy fácil o ha sido relativamente cómodo adaptarlo a los poemas que no tienen su música. Ese es el caso de estos. Nos ha permitido hacer ese juego con instrumentos musicales y con juego de voces. Escuchamos el primero, que hace referencia a los monumentos, son los sepulcros de los santos niños. Es curioso que en todos los himnos antiguos se habla de 2 sepulcros. Sacra victorum monumenta fratrum supplici voto renovamus et martyrum virtus canimus gignilis Christe triumphas hodie duplex tibi consecrator victima hostili temerata cultro utra quinternas animante vides puritur igne ultro ad imitem propera tyrannum utra quintendo scupitire inenses nulla viscogit iugulum minasi subdere ferro, etcétera. Va enriqueciéndose, va complicándose, vuelve luego a simplificarse para luego creer y mantener así la atención con los cambios en cada estrofa para que musicalmente sea agradable. Pero ojo, que una cosa es escuchar y otra cosa es leerlo o incluso cantarlo. Y de verdad que cantarlo es un placer porque entonces tiene todo su sentido el poema, porque estás rezando, pero al no ser un rezo litúrgico estricto, sino ser himnos, que los himnos son extra bíblicos y son como devocionales, pues se pueden cantar en las procesiones, se pueden cantar en ciertos momentos de las fiestas y por eso este florecimiento y desglose de los textos para que haya himnos distintos y cantos distintos en cada lugar. Escuchamos el segundo, este himno de la Nueva Alegría, en la que hay un detalle curioso, ¿no? Dice, hechos célibes de Cristo, ¿no? No llegaron a la edad núbil, a la edad de poder casarse, sino que entregaron sus cuerpos al Señor. Fidelium nam duos fratres odie collit corus celestium insignes Christi martyres justus et pastor incliti effecti Christi celibes coram Deo sunt positi. Cada vez que se repite la melodía y cuando se va conociendo, cada vez gusta más. Eso pasa con hasta las canciones de los Beatles. Es decir, cuando se conoce la melodía, el texto pasa a ser protagonista y la melodía acompaña y va envolviendo. Eso es la magia. Tercero, Incomplutesi Cardine, que ya con Luis Lozano Virumbrales hace años hicimos un concierto y sacamos un DVD, está también subido a internet, un concierto dedicado a música litúrgica de los Santos Niños y hemos aprovechado un poquito. Importante, es una de las que más le gustaban a Juan Miguel, por eso sé que sí, se mantuvo esta melodía sin tocarla, porque la verdad es que es muy agradable. En el lugar de Complutum.
Complutensi cardine subdaciani turbine justus et pastor bravium seperum per martyrium. Istidu juventuli vesili Christi geruli pectus armarum propium adsebientis gladium. Si la oyes 4 veces ya te aprendes la melodía y ya la puedes cantar David en cualquier celebración. Pasamos ahora a otro registro que es Manuel de León Marchante, un poeta y dramaturgo español del siglo de oro, que nació en Pastrana y que murió en Alcalá de Henares, nació en 1626 y murió en 1680, y que estudió en nuestra Universidad de Alcalá y fue racionero de la Iglesia Magistral. Hace unos años, Vicente Sánchez Moltó, el cronista de nuestra ciudad, publicó sus obras relacionadas con Alcalá, y también Arsenio López Huerta también hizo varios estudios sobre su figura. Entonces tenemos algunos textos que se han musicalizado. Cuando ya haya la devolución, consigue Alcalá que le devuelvan restos de las reliquias de los mártires, estamos ya en el siglo XVI-XVII, y surge ese apogeo que hablaba José Miguel y también hablaba Pablo. Hay un florecimiento y ahora ya no son himnos litúrgicos, ya son cantos devocionales. ¿Y qué ocurre? Que estamos en el siglo XVI y este León Marchante es contemporáneo de Quevedo. ¿Qué hace? Quintillas, coplas, seguidillas, poemas que normalmente son para ser cantados o bailados, pero que el texto es de los santos niños Justo y Pastor. Y es más, hicieron concursos y este hombre ganó varios concursos componiendo canciones como esta. Ya no estamos en el ambiente del templo. Ya es pura mundo de los afectos. Estamos en el siglo XVII y ya están haciendo la ópera. Si os fijáis ahora en este canto, es un diálogo entre Justo y Pastor que se van animando y que le dice, anímate, no te preocupes, esto va a pasar. Y entre los elogios hay diálogo de los niños. Entonces pasa lo mismo, con una melodía que hemos puesto, porque no sabemos qué melodías, si es que se cantaron con melodías o solo se recitaron, pues una melodía contemporánea que es también dramatizada y muy ya del siglo XVII, pues cuando la oyes dices qué raro, ¿no? Qué curioso, pero cuando de repente te entra, llega a ser emocionante, porque estos poetas juegan muy bien con las palabras. Ya estamos en español, ya no es latín, para nosotros es fácil. Escuchamos primero En lo más fértil del año, en el que fijaos cómo se denomina a Daciano lobo traidor, ¿no? Que vino a robar un cordero y un pastor, jugando con el nombre de Pastor y de Justo. He contado anterior, esta es simplemente como una especie de romance. De hecho, está extraída de un trabajo de Joaquín Díaz, de Valladolid, de su trabajo sobre los romances castellanos, y es un romance que se canta en la procesión de Ramos, el Domingo de Ramos. Entonces, hemos cambiado el texto del Domingo de Ramos porque encaja muy bien con este poema. Y es en lo más fértil del año, Daciano lobo traidor vino a robar por su daño del católico rebaño un cordero y un pastor. Justo y Pastor se ofrecían a guardar las fortalezas de nuestra fe, aunque sabían ya los mártires que habían de llevar en las cabezas. Justo en los años menor murió haciendo maravillas, a ser lucero mayor y en las estrellas pastor, guarda las 7 cabrillas. Etcétera. Y es que de verdad que a mí me emociona, porque José Miguel me dijo, pero que le has puesto muy sosa, ¿por qué no le pone más instrumentos? Pero es que al final la melodía es tonta, pero repetida y repetida y repetida, al final el poema tiene una fuerza increíble.
Escuchamos ahora Sígueme justo hermano, solo una estrofa. Estas son estrofas más largas, pero esta pieza merece la pena escucharla completa y entrar en ella. Es de las más largas del disco. Sí. Sígueme justo hermano, si por Dios quieres morir, valiente que no mueren los justos, aun cuando mueren, aun cuando mueren. Mírame, espérame, que es morir un instante por vivir siempre, por vivir siempre. Lo tenemos que dejar aquí, pero es una pieza larga en la que uno va entrando en este diálogo precioso donde se animan mutuamente. Y tenemos también un poema de Lope de Vega, La madre de las ciencias. Aquí merece la pena, quizá, es cortito. Un soneto. Sí. La madre de las ciencias, donde a tantos verde laurel por únicos publica, 2 corderos al cielo sacrifica, primicias ya de innumerables santos. Bárbara mano entre dichosos cantos, hierro cruel a su marfil aplica, y la ribera de sus plantas rica, himnos al cielo ofrece en vez de llantos. En Ares, lastimado, de que dentro de sus términos Roma entrar procura, saliéndole 2 niños al encuentro. Rompió la margen y la sangre pura bebió a la tierra, y retirado el centro, le dio en arenas de oro sepultura. Con música de Juan de la Encina, un siglo antes, pero que es tan bonita la música que encaja muy bien, porque los sonetos no son fáciles de poner música, porque son 2 cuartetos y 2 tercetos, y entonces a veces la música no obedece si son tríos o son impares, o pares los versos. Pero bueno, merecía la pena hacer este homenaje a Lope de Vega y a Juan de la Encina. La madre de las ciencias, donde a tantos verde laurel por únicos camina, 2 corderos al cielo sacrifica, primicias ya de innumerables santos. Y entramos ya en la última parte, ya vamos acabando. Tenemos un motete que abre el segundo disco, un motete a 3 voces que le pido a Pablo que introduzca. Bueno, Juan Miguel nos pidió que buscáramos algún motete pues, que hablara de niños o que hablara de Justo y Pastor. Y yo digo, bueno, pues seguro que Victoria, Tomás Luis de Victoria, que compuso una barbaridad de motetes de todos los gustos, tamaños, sabores, de todo, seguro que tiene algo. Pues efectivamente no tenía nada, no encontré nada en España, me tuve que ir a base de buscar textos que pudieran tener relación y tal, llegamos a un motete anónimo e inédito, como prácticamente todo lo que está en este CD, del Códice de San Emmeram, que es un libro de polifonía del primer tercio del siglo XV. Ya van a ver que es un cambio de color y de textura total respecto a lo que veníamos escuchando.
compuesto en Alemania y tal. Y este motete, la función que tiene, ustedes saben que la misa empieza con el introito, ¿no? Que es un canto de entrada. Pues este introito, el introito de los Santos Inocentes, el Ex Ore Infantium, este compositor lo pone en polifonía a 3 voces, y nosotros, pues eso es lo que hemos hecho. Tratar de leerlo, porque había múltiples errores de copia, bueno, sobraban notas, faltaban notas, cosas que estaban una segunda por encima de lo que tenían que estar, y bueno, ese es el resultado. Y hemos echado para atrás 2 siglos, estamos en mitad del siglo XV, que es donde hay una polifonía increíble. La primera que será luego lo que florecerá en el siglo XVI y a finales con los Tomás Luis de Victoria, Guerreros y Morales, pero esta música ya es impresionante. Y hemos querido ponerla al principio del segundo disco y es donde encabeza ya todo el trabajo de Pablo con este trabajo de investigación y después el Códice de Anchuelo, que también es la gran extensión del segundo disco. Este poema, esta pieza, este motete, que solo hemos escuchado un trozo, es sin duda el mayor alto valor musicológico y musical de todo el disco. Es increíble, es maravilloso. Cuando más se escucha es 3 voces, hace este juego, ya nos anuncia que será Josquin des Prez, que será toda la segunda parte del siglo XV, que dará pie a la mejor música de muchos siglos. Saltamos 2 responsorios del Antifonario de Barcelona y vamos a pasar a aquel libro que tienen ustedes al fondo en el atril, que es el llamado Cantoral de Anchuelo. Hace unos años fui nombrado párroco de Anchuelo y un día en casa de la sacristana, de Julia, pues mirando libros antiguos de la parroquia, descubrí este libro, lo empecé a abrir, estaba en muy mal estado porque había sido rescatado de la iglesia de muchos momentos en los que, como en tantas parroquias, los libros están en la zona del coro alto, rodeados de excrementos de paloma, etc. Y ojeando digo, bueno, a ver si en agosto está la fiesta de los Santos Niños. Y en efecto está abierto precisamente por esa fiesta de los Santos Niños, ¿no? Entonces, justamente al lado en Santorcaz hay un gran encuadernador que algunos conocen, Luis Mínguez, y entonces le pedí presupuesto e hicimos la restauración de este libro. Y cuando se lo enseñé a Pablo, pues se entusiasmó y dijo, pues vamos a ver si podemos cantar algo de él. Cuéntanos. Algo, no todo. Sí, bueno, podríamos decir que tímpano mordimos el anchuelo. Vamos a ver. Nosotros lo que hicimos fue vamos a decir, la recreación de un oficio de vísperas, ¿no? Como saben, el oficio de vísperas es el oficio de la tarde y es el oficio pues más solemne. Entonces, pues aparte de lo que el cantoral nos cuenta, que son solamente las antífonas y el himno, pues había que poner la invocación inicial, bueno, una serie de elementos, y nosotros, para mayor gloria, ¿no? Pues, y también para hacerlo un poco más entretenido para todo el mundo, los primeros nosotros,
Las antífonas son, vamos a decir, que es el acompañamiento del salmo, que es lo que es realmente importante, ¿no? En la regla de San Benito dice que hay que cantar los 150 salmos cada semana, entonces hay que hacer muchos salmos. Y nosotros hemos decidido que alguno de los salmos, en vez de hacerlos pues en el tono que corresponda, los hemos hecho en polifonía, que no la hemos escrito por nosotros, por supuesto, sino que es polifonía también inédita y anónima, menos una de ellas, la del Magnificat, que luego hablaremos. Tiene de especial este oficio esta serie de antífonas, que como ocurre en muchos oficios nuevos, vamos a decir, que no son de mártires antiguos, ni que son del temporal y tal, es que la primera antífona está en primer modo, la segunda antífona está en segundo modo, la tercera antífona está en tercer modo, y así vamos pasando por todo el octoecos, que se llama el conjunto de los 8 modos gregorianos, y en cada uno nos vamos encontrando un color para meditar, un color para recitar. Como no vamos a poder oír todas las vísperas, evidentemente sí que vamos a escuchar esta primera antífona con salmo, Justus et Pastor. Justus et Pastor fratres tuei, cum presidis servitiam libero recedent. Vamos a escuchar 3 estrofas del himno Ecce Justus, Ecce Pastor, en la versión del Cantoral d'Anchuelo. Recordemos que es una parte del Ode perenne verbum, este himno del que hemos hablado tanto antes. La rever es la natural de la iglesia Santa María Mayor, donde Pablo con sus amigos pasaron muchísimo frío en invierno para grabar en la noche, para evitar el ruido de los coches, de los camiones, de los pájaros, etc. Y es una rever grande, voluminosa y increíble. No, pero parece que merece la pena, ¿no? Luego hay algunas de las piezas que las hicimos en estudio y es muy difícil conseguir la acústica que tiene Santa María la Mayor digitalmente, vamos. De hecho, probablemente sea imposible. Es verdad que es
lo que vamos a escuchar ahora es el himno en versión de Anchuelo, pero ahora van a ver que casi todo lo que veníamos cantando nosotros era canto libre, es canto llano, que no tiene un ritmo. Para esta versión miramos también en un cantoral que está en la Catedral de Sigüenza, que también tiene este oficio, y resulta que esta misma melodía, y más o menos por las mismas fechas, pues sí la cantaban tan, 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 lo que probablemente facilitara la participación de la congregación, ¿no? O sea, la devoción popular, no solo del coro de capellanes. Ecce justus, ecce pastoram voluntas sanguine, quos pie fraternitatis iunxerat Germanitas, iunxite qualis sacrate passionis unitas. Dictamen scolis redentidum intruntur literis, audientes quod tyrannus intraturbem persequens, illicos scolam relicunt et tabellas abnunt. Apetunt cursude inde presidis presentiam, et cruce Christi sequendo corbis armant debile, quo triumphos passioni expedirent fortiter. Sintiéndolo mucho, tenemos que dejar el cantoral de Anchuelo para entrar ya en las últimas piezas del cancionero de Juan López de Úbeda. Aquí escucharemos varios textos ya en castellano, en español, que son también muy interesantes. Escucharemos solamente una estrofa porque vamos muy mal de tiempo. Vuelto al español y de nuevo con melodías adaptadas, porque son poemas cogidos en un cancionero de un hombre que nació en Toledo pero que vivió en Alcalá, que hizo trabajos impresionantes en Alcalá y que recopiló estos muchos poemas y algunos de sus poemas son dedicados a Justo y Pastor, como no, viviendo en Alcalá. Mientras Justo y Pastor viven, se está muriendo Daciano, ese Daciano que tiene por sobrenombre tirano. Y la siguiente, Sospira el humilde justo, también de este mismo cancionero. Tiene 5 estrofas en el disco. Escuchamos solamente la primera. Sigue hablando de cómo a través del martirio ganan la vida eterna. Sospira el humilde justo que se le arrancaba el alma, y Pastor, su tierno hermano, que al martirio le acompaña,
Y ahora sí, terminamos porque el disco vuelve a Manuel de León Marchante, importante para nuestra ciudad y para nuestra iglesia magistral y catedral, con una pieza que lleva por título En el campo más loable, que es la versión del Campo Laudabile y que hace alusión pues, de nuevo al martirio con estos textos, una copla. En el campo más loable, dos infantes campeones, católica sangre vierten, porque la fe los corone, y en fe que vencen, si las sembraron rosas, cogen laureles. Bueno, pues creo que nos hemos podido hacer una idea bastante amplia del contenido del CD, que es para disfrutarlo, que tiene un libreto de 27 páginas donde están los textos originales, las Con lupa, traducciones. hay que leerlo. Sí, con buenas gafas porque la letra es pequeñita y con unas ilustraciones también muy interesantes, a veces tomadas del mundo romano, otras veces de los propios códices. Todo el objetivo es siempre acercar de alguna manera a los niños para cogerles cariño, de verdad. Porque asignarles, en vez de, como la portada, una vidriera muy gótica, muy elegante, muy, aunque sea del siglo XIX, pues muy de santos, pues eran dos críos romanos que vestirían como los romanos y que estarían por ahí jugando, ¿no? Entonces, ese intento de acercamiento humano a los santos niños venerados es yo creo que parte del objetivo. Y es obligación dedicar en lo ocupados que estamos todos esos 2 horas o 2 horas y 10 minutos a escuchar el disco entero siguiendo los textos. Luego ya se puede escuchar a trozos o sin seguir los textos, pero toda la enjundia, todo el trabajo, todo el esfuerzo, que es mucho de adaptar músicas, de buscar, de encontrar, de componer un disco para que tenga cierta armonía en sí mismo y no haya muchos altibajos, pues está todo pensado para disfrute y sobre todo eso, quien sea capaz, rezar con ellos y quien no, disfrutar de la historia del pensamiento y del arte antiguo, que es ese esfuerzo concentrado en un objeto llamado CD, devaluado hoy en día, pero que yo creo que imprescindible que probablemente vuelva, porque de verdad que escuchar la música por MP3 y en el teléfono es ignominioso. Pues pedimos a los santos niños que paguen el trabajo de Pablo y de Eduardo, que ha sido mucho, yo he sido testigo.